Objetivos: 1. Definir la magnetoterapia dentro de las clasificaciones generales de los agentes físicos. 2. Reconocer la evolución histórica de las técnicas. 3. Comprender los fundamentos biofísicos y los efectos biológicos. 4. Analizar las indicaciones y contraindicaciones. 5. Interpretar la metodología del tratamiento. 6. Identificar las precauciones de la magnetoterapia. 7. Enumerar las ventajas de la magnetoterapia. Definición: el campo magnético es la región del espacio en la cual las sustancias magnéticas experimentan la acción de una fuerza engendrada por imanes, las corrientes eléctricas o el globo terrestre. El campo magnético es invisible, pero su fuerza ejerce acciones sobre la materia, dotada de características físicas apropiadas, por lo cual es fácil comprobar su presencia, ponerlo de manifiesto y medir su intensidad. La magnetoterapia se define como la acción en la que se utilizan imanes permanentes o equipos generadores de campos electromagnéticos para lograr un objetivo terapéutico. Cuando el campo magnético es generado a partir de la circulación eléctrica por un conductor, se denomina campo electromagnético. Elementos históricos. Las aplicaciones terapéuticas del magnetismo no son un suceso para nada nuevo. Desde la época de las grandes civilizaciones de la antigüedad, Grecia y Roma ya conocían los poderes de la piedra imán. Se reportaba entonces el uso del polvo de piedra imán para aplicar en heridas y acelerar su curación. De la misma manera utilizaban piedras magnéticas para extraer fragmentos metálicos de la piel luego de las batallas. Pero incluso en China, 200 años antes de Cristo, ya se conocían las propiedades curativas de las piedras magnéticas. Tuvieron que pasar casi 20 siglos para que se diera un salto cualitativo en el conocimiento y las aplicaciones médicas del magnetismo. A finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX, se investigaron simultáneamente las teorías de la electricidad y de los campos magnéticos. En 1819, el físico danés Hans Christian Ørsted llevó a cabo un importante descubrimiento al observar una aguja magnética podía ser desviada por una corriente eléctrica. Este descubrimiento, que mostraba una conexión entre la electricidad y el magnetismo, fue desarrollado por el científico francés André-Marie Ampère. Clasificación y características de los imanes. Los imanes pueden clasificarse en naturales y artificiales, y dentro de esta rama de los campos naturales de los imanes se incluyen las fuentes más grandes conocidas como el campo magnético. Estas son pulsares o llamados agujeros negros dentro del espacio, como son las estrellas, el Sol y los planetas, y varían entre grandes y pequeños, como el nuestro. También se encuentran imanes naturales, como son los minerales ricos en hierro, magnética y siderita y pirita. Entonces, a partir de metales, estos poseen un campo magnético constante. Utilizan ampliamente en la industria, presentan diferentes formas en dependencia del uso, ya sea como barras, cilindros o en formas de herradura. Entonces se considera el campo electromagnético, que es generado por una corriente eléctrica. Todos los seres vivos estamos sometidos a la acción de un campo magnético terrestre, que si bien es de poca intensidad, 4G, es imprescindible para la vida. Entonces, la intensidad del campo magnético ha provocado algunos problemas de salud. Lo primero que se debe considerar en el campo magnético es un agente que aporta energía. Fundamentos biofísicos de la magnetoterapia.
Bueno, en la magnetoterapia, una barra imantada o un cable son transportadores de corriente. Pueden influir en otros materiales magnéticos sin tocarlos físicamente. Entonces, los objetos magnéticos producen un campo magnético. Los campos magnéticos suelen representarse en líneas o en una línea de fuerza, en cualquier punto o en cualquier dirección del campo magnético. Bueno, yo les voy a explicar sobre los materiales ferromagnéticos. El ejemplo típico de material ferromagnético, o mejor conocido como magnetosomas. Se trata de una cadena proteica, unas cadenas proteicas que contienen óxido ferroso y se ubican fundamentalmente en las membranas biológicas. Los magnetosomas les sirven como órganos de orientación en la relación con el campo magnético terrestre. También se relacionan con la capacidad y orientación de algunas aves y peces en sus migraciones. Los materiales ferromagnéticos se dividen en dos, que son los materiales paramagnéticos y los materiales diamagnéticos. Los primeros, que son los materiales paramagnéticos, los momentos magnéticos de los átomos individuales no llegan a interactuar y la magnetización se torna cero en ausencia de un campo magnético externo. El paramagnetismo se presenta en materiales cuyas entidades microscópicas poseen momento magnético permanente. El efecto de alineación del campo externo se dificulta por el movimiento térmico debido a la temperatura del material, y de hecho la susceptibilidad magnética es función inversa a la temperatura, según la ley de Curie del paramagnetismo. Los campos magnéticos producen efecto a nivel bioquímico que pueden producir desviaciones de las partículas con carga eléctrica en movimiento, efecto piezoeléctrico sobre hueso y colágeno y un aumento de la solubilidad de diversas sustancias. A nivel molecular, facilita la cohesión de las proteínas, se optimiza la organización molecular, se activa el metabolismo celular y se mejora la capacidad de respuesta celular. A nivel circulatorio, aumenta la capacidad de transporte de oxígeno por la hemoglobina y disminuye la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno a nivel hístico y contribuye a la estabilización de las proteínas plásmicas. La magnetoterapia presenta diferentes acciones biológicas. Una gran parte de las acciones se explican a través de los efectos terapéuticos, que a su vez determinan las indicaciones para la aplicación de los campos magnéticos. Uno de estos efectos terapéuticos es el efecto sobre el aparato cardiovascular y la microcirculación. El aumento de la presión parcial de O2 en los tejidos, el efecto sobre el metabolismo de hueso y del tejido colágeno, el efecto sobre la actividad muscular, que tiene un importante efecto de relajación muscular, tanto para su influencia sobre la fibra lisa como la estriada. Efecto antiinflamatorio, que se manifiesta más precozmente, y por último el efecto analgésico. No se han reportado contraindicaciones absolutas para el empleo de la magnetoterapia, pero existen situaciones que requieren una especial consideración. Entre esas están las hemorragias o tendencias a una, que el efecto más inmediato de los campos magnéticos es una vasodilatación, por lo que puede agravar la hemorragia. En la anemia severa, el organismo no se encuentra en condiciones de responder a la demanda de oxígeno que se presentará inmediatamente después de la aplicación. En los enfermos portadores de marcapasos, ya que puede existir la posibilidad de interferencias con el equipo. En el embarazo, ya que habitualmente no se aplica ningún medio físico a la mujer embarazada. En las enfermedades virales, ya que estas se pueden encontrar en peligro de diseminación. Peace up, A-Town down. Yeah, yeah.